Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que todos estén muy bien. Todos han recibido los diferentes módulos de trabajo, ¿no? En forma virtual. Hoy vamos a repasar lo que es el curso de Historia Universal. Ya la sesión número 1 la desarrollamos en clase, pero vamos a repasar sobre la importancia de la historia, ¿no? Aquí tenemos los antecedentes. Dice: el hombre siempre ha actuado de forma conjunta en relación a los pueblos y estados. La historia lo hace ¿quién? Lo hace el hombre. La palabra historia tiene un doble significado porque es la sucesión de hechos y procesos, pues, de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, y además del estudio organizado y ordenado de esto. Para muchas personas, la historia es una disciplina que solo se dedica a estudiar grandes personajes del pasado, pero esa es una visión tradicional, porque definitivamente todos los seres humanos somos parte de la historia. Y todos necesitamos conocer la historia personal, local, porque sirve para reforzar la identidad cultural de las personas, ¿no? Conocer el proceso de formación de las costumbres, las tradiciones, las instituciones del lugar donde nosotros vivimos, del país, ¿no? Es tan importante porque permite comprometernos con el mejoramiento de la sociedad, de nuestra sociedad. Bien, uno de los historiadores importantes de la Edad Antigua fue Heródoto, quien ha sido considerado el padre de la historia, porque tuvo mucho interés, pues, por conocer diversos lugares, civilizaciones de la antigüedad. Aquí tenemos, pues, que las fuentes de la historia son tan importantes porque sirve para el historiador, ¿no? Ayudarse y ordenar su información. Tenemos las fuentes escritas, orales, materiales, ¿no? Eso ya lo trabajamos también. Igualmente, realizamos lo que es las ciencias auxiliares de la historia. Esto ya ustedes solamente es un repaso, la antropología, arqueología, todo de esto se vale la historia de estas otras ciencias, se apoya para poder tener una información exacta. Luego tenemos la periodificación de la historia, la prehistoria, que es el tiempo más largo, ¿no?, de la humanidad, que se divide en edad de piedra y edad de los metales. La historia, ya que va desde el inicio de la escritura, ¿no?, hasta la actualidad. Se divide en 4 grandes edades: edad antigua, media, moderna y contemporánea. Aquí están los años, los tiempos de cada edad. Bien, aquí tenemos un cuadro, un esquema sobre las etapas de la historia, ¿no? Prehistoria, edad antigua, con diversos sucesos o hechos importantes en cada edad. Bueno, aquí tienen una actividad para que ustedes desarrollen. Esto les dejé ya en clase. Elabora un friso cronológico con las fechas, imágenes de la división de la historia universal. Eso se los dejé. La sesión número 2 dice: conocemos el proceso de hominización. Decimos que el problema más interesante para los antropólogos es resolver, ¿no? Es resolver el origen del ser humano. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿No? Se han utilizado una serie de información, de datos, búsqueda de respuestas con respecto al origen del hombre. Una de las teorías más aceptadas para explicar la aparición del ser humano es la del evolucionismo, formulada por Charles Darwin a mediados del siglo XIX. Esta teoría, ¿no?, dice que el ser humano de hoy en día es el resultado de una gran evolución, durante el cual fue adquiriendo sus rasgos actuales de forma progresiva. Esta fue iniciada por algunos primates hace millones de años.
Y pues ahí tenemos todas las características climáticas, ¿no? Que provocó la disminución de los bosques, y estos primates tuvieron que bajar a tierra, lo que permitió adaptarse a nuevas condiciones de vida, ¿no? Ahí tenemos el chimpancé, el gorila, ¿no? Que desarrollaron la capacidad para dominar el medio que los rodeaba y finalmente se impusieron, ¿no?, al resto de criaturas. ¿Qué entendemos por hominización? Los primates que se fueron convirtiendo en humanos se dio en forma lenta. Los paleontólogos han encontrado muchos restos fósiles que ayudan a descubrir este proceso, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Y, por ejemplo, es la posición vertical y el bipedismo que hicieron posible un mayor campo de visión, les liberó las manos para utilizarlas en la fabricación de útiles y armas. El movimiento de la cabeza en equilibrio, erguida sobre la espalda, la transformación de la laringe, el uso del fuego y las herramientas. Todo ello ayudó pues para que el hombre fuera evolucionando, ¿no? Aquí tenemos también aquí tenemos un párrafo que dice: la respuesta existe, los seres humanos son llamados homínidos, dado que se hallan en permanente proceso de evolución desde hace millones de años hasta el presente y de seguro en el futuro. Aquí tenemos los seres que encontraron, ¿no? El género Australopithecus, acá el Homo, la especie y en qué lugares fueron hallados, ¿no? Por ejemplo, el Ramidus en Etiopía y los africanos en Sudáfrica, y así sucesivamente, ya ustedes lo van leyendo. Aquí tenemos unas imágenes de los diferentes restos, cráneos que han sido encontrados. Luego tenemos una lectura, ¿no?, que ustedes deben leerla, subrayar las ideas principales y responder pues estas preguntas en su cuaderno. La prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Les había dicho antes que es la época más larga de la historia, ¿no? Durante este proceso, el ser humano inicia su propio proceso de adaptación y se divide pues en paleolítico, edad de piedra, paleolítico inferior, medio y superior, neolítico y también superior. Y aquí tenemos todo el cuadro donde nos muestra las características del paleolítico, ¿no? Inferior, nomadismo, ¿no? Usaban las hachas de mano, las lanzas, etc. Y aquí habla de todas las características de cada uno de ellos. Aquí tenemos el mesolítico, que usaban, ¿no?, el uso de arpones, redes, la horticultura, etc. Luego tenemos acá una lectura que ustedes también la van a leer o ya la leyeron, han subrayado las ideas principales y luego pues responden en su cuaderno. Bien, aquí tenemos la civilización egipcia, ¿no? La civilización egipcia es una de las más antiguas de la humanidad, ¿no? Hubieron grupos humanos que se desarrollaron en los finales de la edad de los metales. ¿Dónde está ubicada geográficamente esta civilización, o dónde se ubicó, ¿no?, geográficamente? Al noreste de África, en una región rodeada por mares y desiertos. Ahí se asienta la civilización egipcia. Tenemos acá todo el desarrollo de la situación geográfica, sus características, ¿no? Y tenemos que distinguir aquí que en el valle se distinguen dos zonas cultivables, que es el Bajo Egipto o Delta, un área pantanosa donde abunda la pesca y crecía el papiro, planta con la que elaboraban un material especial para poder escribir.
y el Alto Egipto o valle estaba constituido por un valle longitudinal rodeado por el desierto. Durante muchos siglos el Nilo ha sido la fuente de vida de ese país. Sus aguas transportaban un sedimento arenoso rico en nutrientes llamado limo. Con esto fertilizaban sus tierras. Los egipcios construyeron un sistema de canales y diques para contener y almacenar y además distribuir las aguas del río, ampliando sus zonas de cultivo. ¿Cuáles fueron las actividades económicas principales de los egipcios? Fue la agricultura, la ganadería y la producción artesanal, ¿no? Sembraban diferentes productos, ¿no? Aquí tenemos una lectura también y tenemos una tarea domiciliaria que ustedes deben investigar, ¿no? Sobre lo que es la organización política, social y económica de la civilización egipcia. Vamos hablando un poquito de cómo se organizó el antiguo Egipto, ¿no? Los funcionarios del Estado egipcio era un Estado formado mediante una monarquía. El que representaba a esta monarquía se llamaba faraón. Tenía los poderes absolutos y gobernaba el país, dictaba las leyes, administraba justicia y controlaba el comercio. Era propietario de todas las tierras. El faraón contaba con una burocracia constituida por diversos funcionarios, ¿no? Que ustedes ya van a ir viendo cuando vayan investigando. En cuanto a la organización social, estaba organizada jerárquicamente. En la cúspide del sistema social se encontraba el faraón, el jefe militar, político, religioso del imperio. Y también qué objetos portaba el faraón, ¿no? El cetro, que era el símbolo de dominio sobre los hombres, ¿no? Eso era lo que portaba. El faraón tenía una esposa real, usualmente era su hermana, y varias esposas secundarias. La nobleza se encontraba por debajo del faraón y de la familia real y se componía pues por los principales funcionarios. El pueblo estaba formado por los mercaderes, los artesanos y los campesinos. Bien, así ustedes van a ir investigando sobre la religión, el arte y cultura del antiguo Egipto, ¿no? Y también sobre los representantes de la mitología griega. Van a responder, van a ilustrar el tema. Y bueno, pues chicos, espero que hayan comprendido. Estas hojitas deben estar en su cuaderno y esperamos vernos pronto. Ya los extrañamos, así que debemos de colaborar todos para que esto termine y levantar la cuarentena. Así que chicos, cuídense mucho, no olviden lavarse las manos, 20 segundos. Por favor, cuiden a sus seres queridos, pórtense bien y vayan estudiando. No dejen todo para última hora, que lógicamente ya en clase reforzaremos la sesión número 2. Gracias chicos, cuídense, abrazos y muchas bendiciones.